¿Has considerado que existe un pecado tan letal, tan profundamente escondido, que pasa desapercibido entre los creyentes? Un pecado que rara vez se menciona desde los púlpitos, que casi nunca aparece en los testimonios y que muy pocos se atreven a admitir cuando se les invita al altar. Pero escúchame bien, porque lo que estoy a punto de decirte es grave. Ese mismo pecado, el que tantos ignoran sin darse cuenta, es quizás el que más ofende el corazón de Dios. No se manifiesta con escándalo, no hace ruido, no provoca alarma, pero está consumiendo en silencio a miles de almas dentro de nuestras iglesias. No se encuentra en las calles ni en las esquinas oscuras del mundo, sino que se ha infiltrado en los altares, en los púlpitos, en los ministerios de alabanza y posiblemente sí, incluso en tu interior. Y si te dijera que este mal podría estar obrando en tu vida ahora mismo, sin que tú lo percibas, ¿me creerías? Este mensaje no es uno cualquiera, es una señal urgente desde el cielo, una llamada del Espíritu Santo que viene a despertar tu alma antes de que sea demasiado tarde. Sé que lo que estás por escuchar no será fácil de aceptar, pero créeme, es absolutamente vital. Este pecado ha arruinado más vidas espirituales de las que podrías imaginar. Y lo más alarmante es que actúa desde adentro, silenciosamente, disfrazado de virtud. Hoy vas a comprender por qué tus oraciones se sienten secas, por qué tu alma parece lejana al cielo, por qué haces todo bien por fuera, pero por dentro hay un hueco que nada logra llenar. Hay algo que está bloqueando tu relación con Dios, y si no es eliminado de raíz, te conducirá lentamente a una muerte espiritual, aun cuando tu apariencia religiosa siga intacta. Antes de sumergirnos en esta reflexión profunda, quiero invitarte a hacer un acto de fe junto a mí. Escribe en los comentarios: Dios, abre mis ojos. Sí, así de simple. Pero no subestimes el poder de esa oración. Es una declaración sincera al cielo de que estás dispuesto a ver lo que antes no podías, a dejarte guiar, confrontar y renovar por el Espíritu Santo. Y si puedes, dale me gusta a este video. Al hacerlo, estás ayudando a que este mensaje alcance a otros que también necesitan esta advertencia urgente. Estás sirviendo como instrumento de Dios, llevando luz a los que aún caminan en sombras. Y si aún no formas parte de esta comunidad, suscríbete ahora. Hay muchos que no tienen una iglesia cerca, y este canal se ha convertido en un refugio espiritual para miles. Tu presencia aquí mantiene viva esta obra. Te felicito por llegar hasta este punto. No todos toleran una confrontación como esta. Solo los que tienen hambre de verdad, los que desean un cambio real, permanecen hasta el final. Quédate conmigo, porque una de las últimas enseñanzas de hoy podría ser justo la clave que necesitas para desbloquear aquello que Dios ha retenido por amor, esperando que te alinees a su voluntad. Respira profundamente. Lo que estás a punto de descubrir puede marcar la diferencia entre una fe superficial y una vida verdaderamente llena de la gloria de Dios. Iniciemos. Mucho antes de que el hombre pusiera un pie sobre la tierra, ya se había desatado una tragedia espiritual en las alturas del cielo. En medio de la perfección, rodeado de coros de ángeles y esplendores divinos, apareció una sombra inesperada. No fue un acto visible, no hubo ruido, nadie lo vio venir. Fue algo que germinó en silencio, en lo más profundo del corazón de un ser creado en perfección. Lucifer, adornado de belleza sin igual, lleno de sabiduría, resplandeciente de luz, comenzó a desviar su mirada del Creador para contemplarse a sí mismo. Dejó de servir y comenzó a admirarse. Dejó de adorar para exaltarse.
Y en ese giro sutil, en ese susurro interno, nació una rebelión sin palabras. Una traición que no necesitó gritos ni gestos visibles. El profeta Isaías nos cuenta que en su corazón él dijo: subiré al cielo, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios, seré semejante al Altísimo. Y Ezequiel añade que fue perfecto en todos sus caminos, hasta que se halló en él maldad. No fue un pecado escandaloso, no fue idolatría ni inmoralidad, fue un pensamiento, una elevación interna del ego, y eso fue suficiente para que cayera del cielo con estrépito. Aquí se esconde una verdad que muchos desconocen. El primer pecado no ocurrió en la tierra, sino en el cielo. No fue cometido por un hombre, sino por un ángel. Y no fue uno de los pecados que solemos mencionar en los sermones. Fue algo más hondo, más oculto, más astuto. Y es aquí donde debemos hablar con sinceridad. El pecado que más rechaza a Dios es el orgullo. Sí, fue el orgullo el primer veneno, no el adulterio, ni la mentira, ni el robo. Fue el orgullo lo que rompió la paz celestial. Fue el orgullo el que transformó al más resplandeciente de los ángeles en enemigo del Altísimo. Y todavía hoy, ese mismo orgullo es el que sigue alejando al ser humano de su Creador. Este pecado no alza la voz, pero destruye en silencio. Comienza con pensamientos ocultos, crece cuando nos comparamos y se alimenta de la autoadmiración. Es el único pecado que pueden hacer mientras se alaba a Dios, prosperar en medio de un ministerio y echar raíces incluso en lo más santo. Puede pasar desapercibido a los ojos del hombre, pero para Dios está completamente al descubierto. Lo más alarmante es que, así como se reveló en el cielo, hoy ha invadido nuestras iglesias. Lo que comenzó allá arriba ahora se disfraza de espiritualidad aquí en la tierra. Y es ahí donde el peligro se vuelve más intenso, porque lo que estalló con Lucifer en las alturas ahora actúa en lo bajo, no mediante escándalos escandalosos, sino escondido bajo capas de santidad. Podemos detectar fácilmente una rebelión cuando se muestra con claridad, cuando se manifiesta con hechos. Pero, ¿qué pasa cuando el pecado se oculta dentro de lo que parece sagrado? ¿Qué ocurre cuando el mal se viste de fervor? En uno de los momentos más difíciles de su ministerio, Jesús habló con firmeza, y esas palabras aún hoy resuenan con fuerza. Volviéndose hacia los líderes religiosos de su tiempo, los expertos en la ley, los que enseñaban en las sinagogas y eran respetados por su conducta, dijo: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque sois como sepulcros blanqueados, que por fuera parecen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos muertos y de toda impureza. Mateo 23, 27, 28. Estas palabras no fueron dirigidas a criminales, ni a adúlteros, ni a recaudadores de impuestos. Se dirigió a los más religiosos, los que ayunaban, oraban y enseñaban la palabra, pero por dentro estaban corrompidos. ¿Por qué? Porque el orgullo espiritual ya había tomado posesión de sus corazones. Ellos no lo sabían. Se creían santos, justos, iluminados, pero Jesús los vio como eran realmente, como máscaras sin contenido, ritos sin vida, fachadas sin sustancia. Una de las mayores trampas del orgullo espiritual es que engaña a quien lo padece. A diferencia de otros pecados, este no genera culpa inmediata. Al contrario, hace que el orgulloso se sienta bien consigo mismo. Se convence de que está más cerca de Dios que los demás. Mide su relación con Dios comparándola con la de otros. Cree tener discernimiento, pero en realidad está ciego. Cree hablar con autoridad, pero ya no oye la voz del Espíritu. Y todo eso sucede mientras sigue sirviendo, ayunando, predicando. En muchas congregaciones, este mal obra en secreto.
está presente en la mirada que juzga, en la crítica disfrazada de celo, en la corrección sin amor, en la falsa humildad que esconde vanidad. Y lo más delicado es que muchas veces este pecado habita en quienes lideran, pastores, hombres y mujeres admirados por su espiritualidad. Pero en lo más profundo, donde nadie mira, ya no hay quebranto, ni ternura, ni presencia, solo orgullo envuelto en apariencia de santidad. Si no lo reconocemos, podemos caer en la misma trampa. El orgullo espiritual no necesita grandes pecados para crecer. Le basta con un pensamiento de superioridad, una comparación sutil, un deseo secreto de reconocimiento. Lo que debía ser un altar para glorificar a Dios se convierte en un escenario para el ego. Y cuando eso ocurre, la presencia de Dios se retira y el alma queda vacía, aunque el cuerpo siga asistiendo a la iglesia. El orgullo no siempre llega haciendo ruido, no grita, no se expone. A diferencia de otros pecados que se hacen notar con comportamientos evidentes, este trabaja en lo oculto, avanza lentamente, sin ser notado. Es como un veneno que se filtra poco a poco hasta contaminar la fuente interna. Entonces la fe se convierte en apariencia, una cáscara sin contenido. Lo más alarmante es que quien lo padece muchas veces ni siquiera lo nota. En el libro de Apocalipsis, el mensaje a la iglesia de la Odisea nos confronta con este engaño propio de forma clara y poderosa. El Señor te mira a los ojos y te dice con dolor: tú dices que eres rico, que nada te falta, que estás completo, pero no te das cuenta de que eres un alma rota, pobre, desnuda y completamente perdida. Apocalipsis 3:17 nos deja ver uno de los reflejos más crudos del orgullo disfrazado de espiritualidad. Es una falsa paz, una sensación mentirosa de seguridad, mientras el alma se encuentra desconectada del corazón de Dios. La persona afectada por este mal comienza a vivir por apariencias, no por presencia. Puede orar, sí, pero ya no escucha la voz del Espíritu. Abre la Biblia, pero las palabras ya no le tocan. Sirve en la iglesia, pero no hay gozo en su servicio. Canta alabanzas, pero su voz no trasciende. Se ha convertido en un experto en lo exterior, pero su interior está apagado. ¿Y sabes por qué ocurre esto? Porque uno de los primeros síntomas del orgullo espiritual es la pérdida de sensibilidad a lo sagrado. Pero no es el único. Hay señales que delatan este mal. Si uno se atreve a mirar con sinceridad, surge una constante necesidad de medirse con los demás, de evaluar la fe ajena, de juzgar lo que hacen o dejan de hacer. La crítica se vuelve un hábito que no edifica, sino que lastima. Aparece una falsa estabilidad, una postura de superioridad, un aire de saber más, de orar más, de entender más. Y lo más peligroso de todo, el alma ya no se quebranta ante Dios. No hay lágrimas, ni temblor, ni una entrega real. El corazón se endurece, se vuelve rígido, seguro de su propia justicia, mientras por dentro empieza a secarse. El fuego del primer amor se extingue, la pasión se disuelve, el hambre por la presencia de Dios desaparece. Y aunque por fuera parezca estar presente, por dentro está ausente. Este es el poder letal del orgullo espiritual. Te duerme, te engaña, te hace creer que todo está bien, cuando en realidad estás a punto de caer. Y lo más doloroso es que cuanto más te hundes en ese estado, más difícil es reconocerlo, porque el orgullo no solo contamina, también te ciega. Cubre el alma con un velo. Y si ese velo no se arranca a tiempo, termina por destruir la vida espiritual, aunque el cuerpo siga asistiendo a la iglesia. Y cuando esa ceguera se instala, las consecuencias comienzan a manifestarse. No hacen ruido, no se anuncian con estruendo, pero son profundas
y devastadoras. Este mal no solo enfría, no solo seca, también bloquea por completo el acceso al cielo. Mientras el orgullo tenga lugar en el corazón, la oración pierde fuerza y la adoración se vuelve hueca. Lo que parecía ser un encuentro con Dios se transforma en un acto vacío. El cielo no responde, el cielo no recibe, el cielo no escucha. Las escrituras son claras. En Proverbios 21:27 se nos dice que el sacrificio del impío es una abominación, y más aún si lo ofrece con malas intenciones. Aquí se nos presenta una verdad firme. El sacrificio, que debería ser símbolo de devoción y entrega, se vuelve algo repugnante, no por su forma, ni por su volumen, ni por su estilo, sino por el corazón que lo ofrece. Porque si el corazón está envenenado por el orgullo, todo lo que salga de la boca pierde su valor. No importa lo bella que sea la canción, lo poderosa que suene la predicación o lo abundante de la ofrenda, si nace de la soberbia, Dios la rechaza. Y no solo eso, el orgullo corta la comunicación con el cielo. La oración, que debería ser un diálogo vivo con el Padre, se convierte en palabras lanzadas al viento. Pedro lo advierte con firmeza. En su carta nos habla de cómo los conflictos no resueltos, y en especial la arrogancia, pueden estorbar las oraciones. En 1 Pedro 3:7 dice claramente: para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Este mensaje es profundo. Hay oraciones que no llegan, no por falta de palabras, sino por falta de humildad. ¿Te imaginas lo que esto significa? Vivir creyendo que estás siendo escuchado, que estás adorando, que estás tocando el corazón de Dios, mientras el cielo permanece en silencio. Vas al culto, levantas las manos, dices amén con fervor, hasta lloras, pero no hay respuesta, no hay consuelo, no hay dirección. ¿Por qué? Porque hay un enemigo oculto en tu interior: el orgullo. Este es uno de los efectos más tristes del orgullo espiritual. Convierte lo sagrado en una costumbre vacía. Cuando el altar se transforma en plataforma, la oración en simple discurso y la adoración en espectáculo, hay algo profundamente roto en el alma del creyente. Lo más doloroso es que en medio de todo eso, la persona puede convencerse de que lo está haciendo bien. Cree estar agradando a Dios, cuando en realidad lo que él percibe no es adoración, sino abominación. Porque cuando el orgullo toma el control, lo íntimo se vuelve vacío, lo sagrado se convierte en acto mecánico. El creyente habla sin vida, canta sin espíritu, sirve sin conexión, sigue pareciendo fuerte por fuera, pero por dentro está desconectado de la fuente. La apariencia se conserva, pero la esencia se ha marchitado. La voz clama, pero no hay eco del cielo. Se menciona el nombre de Dios, pero su presencia no se manifiesta. Así, poco a poco, se empieza a caminar una fe basada en el esfuerzo humano, no en el poder del Espíritu. La carga se vuelve pesada, el alma se cansa, el corazón se agota, porque el orgullo no solo cierra el cielo, también encadena el alma. Es una verdad dura, pero necesaria. Mientras el orgullo gobierne, la espiritualidad será solo una escenografía, una rutina sin eternidad. El alma puede gritar con fuerza, pero Dios calla, no porque haya dejado de amar, sino porque donde reina el ego, Él no habita. El orgullo levanta un muro invisible entre el hombre y su Creador. Y no importa cuánto se ore, se cante o se sirva, mientras ese muro no se derrumbe, los cielos permanecerán cerrados. Hay enfermedades que destruyen el cuerpo sin avisar, sin síntomas externos, y cuando se notan, ya es tarde. Así actúa el orgullo, no en la carne, sino en lo profundo del alma. Es un cáncer espiritual, no hace ruido, no deja cicatrices visibles, no causa escándalos, pero su destrucción es total.
Se infiltra silenciosamente en la vida interior, mata la sensibilidad, apaga el fuego, rompe la intimidad con el espíritu. Lo que queda es una apariencia, una costumbre, una figura vacía de poder. Las Escrituras nos advierten sobre esto. Hebreos 3:13 nos exhorta a animarnos mutuamente cada día, mientras aún se dice hoy, para que ninguno se endurezca por el engaño del pecado. Ese es el mecanismo letal del orgullo. Endurece a través del autoengaño. No se presenta como rebeldía abierta, sino como una falsa madurez. El creyente no se ve apartado, se ve maduro. No se reconoce frío, se cree firme. Confunde su sequedad con estabilidad. Y mientras tanto, el cáncer sigue avanzando. El orgullo adormece el alma. Lo que antes conmovía, ahora se escucha como cualquier cosa. Lo que provocaba lágrimas, hoy es solo información. El creyente se acostumbra a lo sagrado. Ya no tiembla, ya no reverencia, ya no depende. Su relación con Dios se vuelve intelectual, lógica, metódica, pero ha perdido la intimidad. La oración ya no brota del alma con clamor, es solo una serie de frases. La adoración ya no es entrega espiritual, sino rutina musical. El Espíritu Santo ya no guía, ya no sorprende, ya no quebranta, porque el orgullo cerró las puertas internas. Jesús lo dijo con tristeza en Mateo 15:8. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. No hay frase más triste en los evangelios. Personas que siguen hablando de Dios, cantando en su nombre, sirviendo en su obra, pero cuyos corazones están lejos. El orgullo los ha llevado a practicar una religión sin relación. Y lo más terrible es que creen que todo está bien. Ese es el engaño más peligroso. Siguen en funciones, siguen yendo a la iglesia, siguen usando el lenguaje espiritual, pero ya no hay vida. Son como árboles secos pintados de verde. Engañan a los demás, pero sobre todo se engañan a sí mismos. Y lo más desconcertante es que ese tipo de orgullo no necesita manifestarse en arrogancia o en palabras altivas. Puede esconderse en silencios, en pensamientos ocultos, en gestos sutiles. Vive en la autosuficiencia espiritual, en la incapacidad de reconocer errores, en la resistencia a ser corregido. Puede esconderse detrás de una sonrisa, de una actitud servicial, incluso de una función en el ministerio. Y mientras nadie lo confronte, sigue creciendo como una gangrena invisible. Así poco a poco el alma se apaga, el gozo desaparece, la esperanza se debilita, el discernimiento se nubla, el hambre por la palabra se convierte en indiferencia. Y aunque todo parezca seguir igual por fuera, por dentro el creyente está muriendo. No siente, no reacciona, no se quebranta. El Espíritu Santo ya no tiene lugar en ese corazón endurecido, y el enemigo lo sabe, porque si puede mantener a alguien en apariencia activa mientras destruye su interior, ha ganado una de sus batallas más sutiles y eficaces. Esta es la fase más peligrosa de toda enfermedad espiritual, aquella en la que los síntomas ya no se ven, pero el alma se apaga en silencio. Es como un incendio que arde por dentro, mientras por fuera todo parece tranquilo. Si el cielo no interviene, si no hay una sacudida de lo alto, un quebrantamiento real, esa persona puede pasar años sentada en un banco de iglesia sin conocer jamás una comunión verdadera con el Dios viviente. Todo esto nace de una raíz venenosa que muchos no ven: el orgullo. Y si esto ya nos sacude el alma, si imaginar a un creyente apagado por dentro nos inquieta, lo que viene a continuación debería hacer temblar nuestro espíritu. Porque el orgullo espiritual no solo enfría el corazón y apaga la voz del Espíritu Santo,
también hace que el mismo Dios se ponga en contra de esa persona. No es simplemente que Dios se retire, es que Él mismo se posiciona en oposición directa. Santiago 4:6 lo dice sin rodeos. No hay figura, no hay hipérbole, es un hecho literal y contundente. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Esta verdad es una de las más serias y a la vez más ignoradas de toda la Escritura. El orgullo no solamente crea distancia, provoca resistencia activa de parte del cielo. Y esa resistencia no es un silencio divino, es Dios actuando, enfrentando, interrumpiendo. La palabra que se traduce como resiste proviene del griego antitazo, que significa alinearse en formación de batalla contra alguien. Es una imagen militar. Es el creador del universo alzándose como oponente. Imagínalo. Aquel que debería estar a tu favor, ahora se alinea para cerrarte el camino, frustrar tus planes, cubrir de nubes el cielo sobre tu vida. No porque no te ame, sino porque hay algo en tu interior que Él no puede respaldar. No es un simple rechazo, es una postura firme del Dios Santo. Otros pecados pueden provocar dolor, pueden atraer corrección, pero el orgullo atrae oposición frontal. Y no importa cuánto talento tengas, cuántas oraciones hayas levantado, cuántos años lleves sirviendo, si hay soberbia en tu corazón, Dios no caminará contigo. Es más, se convierte en el mayor obstáculo que puedas enfrentar. Por eso hay tantas personas que se sienten estancadas en la vida espiritual. Por eso oran y no reciben, por eso avanzan y todo parece cerrarse. No siempre es el enemigo, no siempre es el mundo, no siempre son las circunstancias. Muchas veces es Dios mismo resistiendo, cerrando caminos, apagando respuestas, no por crueldad, sino por justicia, porque Él no comparte su gloria, porque no puede respaldar a quien está lleno de sí mismo. Y aquí está uno de los efectos más destructivos del orgullo. Anula toda posibilidad de intervención divina. Donde hay arrogancia, el espíritu no se mueve. Donde el hombre se exalta, la gracia no desciende. Y mientras esa altivez no se quiebre, mientras no haya un verdadero arrepentimiento, la oposición celestial se mantiene. No importa cuánto sirvas, cuántos ayunos hagas, cuánto prediques, todo será estéril. Muchos se confunden aquí porque aún ven frutos por fuera. La gente los sigue escuchando, los respeta, los busca, pero no se dan cuenta de que ya no es Dios quien los respalda. Están funcionando desde la fuerza humana, desde la costumbre, desde la estructura, pero no desde la presencia. Porque cuando Dios resiste, no siempre lo hace destruyendo. A veces permite que todo continúe igual, a ver si alguien despierta. Pero si no hay quebrantamiento, si no hay rendición, la oposición se intensifica. Las puertas se cierran más, las oraciones no llegan, el alma se endurece, y lo más triste es que el orgulloso no lo nota, porque el orgullo también roba el discernimiento, hace que el creyente se sienta justo cuando en realidad está siendo confrontado, hace que piense que está en una prueba cuando en verdad Dios le está resistiendo. Esta es una verdad que debería hacernos temblar. No hay peor condición que estar activo espiritualmente, pero en oposición al cielo. No hay lugar más vacío que un altar sin presencia. No hay engaño más grande que una vida de fe que sigue el ritual, pero ha perdido la aprobación divina. Y si Dios se pone en tu contra, ¿quién podrá ayudarte? ¿Quién abrirá la puerta que Él ha cerrado? ¿Quién bendecirá lo que Él mismo está resistiendo? No hay consuelo barato en esto. Hay una advertencia sagrada. Porque si Dios está en tu contra, es porque quiere destruir el orgullo antes de que el orgullo destruya todo en ti. Hasta aquí hemos visto cómo este veneno silencioso
puede arrasar la vida de un creyente, desconectarlo del fuego del Espíritu, apagar su adoración, hacer que su oración se estrelle contra el techo y llevarlo a la dura realidad de estar en oposición a Dios. Pero cuando este veneno alcanza el corazón de un líder espiritual, el daño se multiplica. Porque si el orgullo en un creyente lo desconecta, el orgullo en un líder puede arrastrar a toda una congregación al abismo. Puede contaminar el altar, deformar el mensaje y transformar un ministerio que fue ungido en un instrumento de destrucción. Y para comprender cuán destructiva puede ser esta fuerza, no existe ilustración más impactante que la vida del rey Saúl. En el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículos del 17 al 23, nos encontramos con una de las escenas más tristes y profundas de toda la palabra de Dios. Saúl no buscó el trono por su cuenta, no fue producto de una ambición humana, sino que fue escogido por Dios mismo. Fue llamado, ungido y comenzó su caminar con una actitud de humildad. El profeta Samuel mismo lo recuerda con estas palabras: aunque te creías insignificante, ¿no fuiste hecho jefe de las tribus de Israel? Eso, amigos míos, es la esencia del llamado genuino: reconocer nuestra pequeñez y depender por completo de la gracia divina. Pero en algún momento algo cambió en el corazón de Saúl. El poder, la fama, la posición comenzaron a alterar su visión de sí mismo. Donde antes había una dependencia del Señor, ahora había una confianza en su propia capacidad. Donde antes había obediencia sencilla, ahora había estrategia humana. Y cuando Dios le dio una instrucción clara, eliminar por completo a los amalecitas y todo lo que les pertenecía, Saúl no obedeció del todo. Se guardó lo mejor del botín. Y no solo eso, sino que intentó justificarlo diciendo que era para ofrecer sacrificios al Señor. Pero escúchenme bien, Dios no se deja impresionar por excusas piadosas si detrás de ellas hay orgullo escondido. Samuel lo confronta con una verdad que resuena hasta nuestros días. ¿Acaso se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en que se obedezca a su palabra? Obedecer es mejor que ofrecer sacrificios. En ese momento el Señor reveló lo que había en lo profundo del corazón de Saúl. Su adoración ya no era fruto de una entrega sincera, sino de una selección a conveniencia. Su servicio ya no era rendición, era manipulación. Y eso, amados hermanos, es uno de los efectos más sutiles, pero peligrosos del orgullo en quienes lideran. Convierte el llamado en una plataforma personal y transforma la obediencia en una herramienta de conveniencia. La historia concluye con una sentencia que hiela el alma. Por cuanto desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado como rey. Aquí contemplamos el desenlace del orgullo espiritual en el liderazgo, el rechazo de parte de Dios. Saúl no fue desechado por un escándalo público o por una caída moral notoria, sino por su osadía de creer que podía ajustar los mandatos divinos a su criterio. Y eso, queridos amigos, sigue sucediendo hoy. Muchos comienzan su caminar ministerial con lágrimas, con un fuego genuino, con temor de Dios. Pero al pasar el tiempo, con la exposición pública, los aparentes logros, los aplausos constantes, el ego comienza a ser alimentado. Y si no hay vigilancia espiritual, si no hay un quebrantamiento continuo, aquel que dependía del Espíritu Santo empieza a confiar en su propio talento. El que antes oraba con fervor, ahora habla por costumbre. El que servía por amor, ahora lo hace por prestigio. Así, poco a poco, el orgullo toma el lugar que le corresponde solo al Señor y el espíritu se aparta.
Lo más alarmante es que en muchos casos el ministerio sigue en pie. Las personas continúan recibiendo bendición porque Dios honra su palabra. Pero el líder ya no es un canal de gracia, sino un obstáculo. Ya no habla desde la presencia de Dios, sino desde la técnica. El altar se convierte en un escenario, la oración en un espectáculo. Y lo que antes era fuego del cielo se convierte en humo de artificio. Por eso, este llamado no es solo para los que se sientan en las bancas de la iglesia, sino especialmente para los que suben al púlpito. El orgullo es la destrucción silenciosa de ministerios poderosos. Ha acabado con más siervos de Dios que la persecución o el escándalo sexual, porque opera desde dentro, disfrazado de celo, de convicción, incluso de autoridad, pero en su raíz hay una rebelión oculta. Y si no se confronta a tiempo, si no se arranca de raíz, el resultado es el mismo que el de Saúl: aislamiento, confusión, pérdida de dirección y finalmente rechazo. No por falta de talento, ni por falta de unción, sino por falta de humildad. Porque el Señor no respalda a quien se gloría en sí mismo, ni camina al lado de quien ya no tiembla ante su voz. Y cuando eso ocurre, no importa lo impresionante que parezca el ministerio desde afuera, el cielo ya no está allí. Es en ese momento cuando se revela una de las expresiones más peligrosas del orgullo espiritual, aquella que se alimenta del conocimiento. Porque el enemigo no solo utiliza el pecado visible o el mal uso del poder para contaminar el corazón, también utiliza la verdad cuando esta verdad no viene acompañada de quebrantamiento. Sí, incluso el conocimiento bíblico, si no está unido a un corazón humilde, puede convertirse en un instrumento de altivez. El apóstol Pablo lo expresó de forma clara en 1 Corintios 8:1. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Esta frase, aunque breve, encierra una advertencia poderosa. Conocer mucha Biblia no equivale a estar cerca de Dios. Memorizar pasajes, dominar doctrinas, hablar lenguas originales, debatir con fundamentos sólidos, nada de eso garantiza una vida rendida al Espíritu Santo. Porque el conocimiento sin amor, sin humildad, sin un temor reverente, infla el corazón, lo llena de orgullo, y allí yace uno de los grandes engaños dentro del mundo religioso. Muchos hoy en día creen que están firmes en su fe simplemente porque acumulan conocimientos, porque tienen respuestas a todo y pueden señalar errores ajenos. Sin embargo, cuando abrimos la Biblia, encontramos una advertencia silenciosa en la vida de los fariseos. Ellos eran los más formados, los más conocedores de la ley, y sin embargo, también eran los más endurecidos de corazón. Sabían cada letra de las Escrituras, pero cuando el autor mismo caminó entre ellos, no lo reconocieron. Así es el peligro del conocimiento sin quebrantamiento. Engaña al alma, haciéndole creer que ha llegado, cuando en realidad se ha desviado. El creyente deja de acercarse a la palabra con hambre y empieza a acercarse con suficiencia. Deja de temblar ante la verdad y comienza a diseccionarla como quien revisa un texto académico. Lo que debía ser un puente hacia Dios se convierte en un muro que lo aleja. Y cuando esto sucede, el corazón ya no se ablanda, se eleva. La persona empieza a mirar con desprecio al que sabe menos. Se burla de las preguntas sencillas y pierde la capacidad de asombro ante lo eterno. Ya no anhela conocer más al Señor, sino tener argumentos más sólidos. Ya no desea ser moldeado, solo tener razón. Y en esa actitud, sin darse cuenta, empieza a apagar la voz del Espíritu. Porque el Espíritu no habita en el terreno de la autosuficiencia. Él se manifiesta donde hay reverencia, donde hay sed, donde hay un alma dispuesta a ser quebrada. Es por eso que muchos
a pesar de haber estudiado teología, de haber leído libros y de conocer doctrinas, viven con el alma vacía. No sienten el fuego, no oyen al cielo, no experimentan la presencia, porque han cambiado la intimidad por la información, el altar por el análisis, la pasión por la técnica. Esta es una herida abierta en el corazón de la iglesia. No es el que más conoce quien está más cerca de Dios, es el que más se humilla. No es el que más habla, sino el que más escucha. No es el que tiene más respuestas, sino el que más depende. En el reino, la medida no es el saber, sino el amar, el servir, el rendirse. Muchos líderes, pastores, maestros han caído en esta trampa. Empezaron amando la palabra, pero con el tiempo ese amor se transformó en soberbia intelectual. Ya no oran con la misma necesidad, porque creen que el conocimiento los respalda. Ya no ayunan con la misma urgencia, porque piensan que la doctrina basta. Ya no buscan consejo, porque sienten que ya llegaron. Pero el cielo permanece cerrado. La gloria no desciende. El Espíritu no se derrama, porque donde hay orgullo, Dios resiste. Y si hoy, al oír esto, reconoces que algo en ti ha cambiado, que tu corazón ya no tiembla como antes, que has empezado a ver a otros con ojos altivos, es tiempo de hacer una pausa. Es tiempo de rasgar el corazón, de clamar al Espíritu Santo para que te devuelva la sensibilidad, la humildad, la dependencia. Porque de nada sirve saberse las Escrituras si el alma ya no tiembla ante ellas. Y si el orgullo individual es ya una amenaza espiritual, cuánto más peligroso es cuando se vuelve colectivo. Cuando ya no es solo una persona, sino una iglesia entera que se mueve desde la apariencia, desde la estructura, desde la autosuficiencia. Entonces el daño es profundo. Congregaciones llenas, pero sin cielo. Cultos repletos, pero sin gloria. Actividades sin quebrantamiento. No se trata de una crítica vacía, sino de una advertencia seria, una que el mismo Dios dio a través del profeta Isaías. En Isaías 1, del 11 al 15, el Señor dice con voz firme: ¿de qué me sirven vuestros muchos sacrificios? Estoy harto de vuestros holocaustos. No me traigáis más ofrendas vanas. Cuando extendáis vuestras manos, esconderé de vosotros mis ojos. Cuando multipliquéis la oración, no escucharé. Es una declaración que sacude el alma. Dios mismo rechazando la adoración de su pueblo. Y lo más impactante es que Israel no había dejado de adorar. No había abandonado el templo. No se había entregado a ídolos visibles. Seguían cantando, ofrendando, orando, pero sin corazón. Y el Señor no recibía nada, porque Él no busca formas, busca verdad, no busca liturgias, busca humildad, no se deleita en programas, sino en comunión real. Y cuando eso falta, aunque la multitud sea grande, el cielo sigue cerrado. Ese es el drama de muchas iglesias hoy. Hay talento, hay sonido, hay luces, hay agenda, pero falta lo más importante, la presencia. Las canciones suenan, pero no inspiran. Las palabras se pronuncian, pero no penetran. Porque sin espíritu, todo se vuelve superficie. Los mensajes pueden ser acertados, sí, pero les falta el peso eterno de la gloria de Dios. Hay ideas creativas, hay planificación, hay movimiento, pero no hay quebrantamiento. Y muchas veces, aunque no se mencione abiertamente, la raíz de todo esto es el orgullo espiritual que se ha colado en el corazón colectivo del pueblo. Cuando una congregación comienza a creerse suficiente por sí misma, cuando piensa que todo está bajo control, cuando se preocupa más por la apariencia que por la intercesión, más por la imagen que por la oración profunda, entonces camina sobre terreno peligroso, porque el Señor no comparte su gloria con nadie. Cuando Él percibe un ambiente saturado por la altivez, cuando ve que su pueblo ya no tiembla ante su presencia, ya no se postra,
ya no gime en oración, entonces silenciosamente Él se aparta. Y lo más grave es que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta. Seguimos con nuestras actividades, con nuestros servicios llenos de movimiento, con redes sociales actualizadas, con eventos cada semana, pero espiritualmente estamos áridos. Porque el Espíritu Santo no es un adorno, no es una herramienta estética, es una persona viva. Y cuando no se le honra, Él no permanece. Donde no hay espacio para su voz, para su corrección, para su presencia que quebranta, Él se va. El profeta Isaías retrata esta desconexión con claridad dolorosa. Aunque multipliquéis la oración, yo no escucharé. ¿Puedes imaginar eso? Oraciones fervientes que no llegan, manos alzadas que Dios no observa, sacrificios que no son gratos, porque detrás de todo hay orgullo. Es un pueblo que ha perdido la noción de su necesidad, que canta sin temblor, que sirve sin pasión, que predica sin lágrimas. Y esto debería estremecer nuestras estructuras internas. Dios no habita en los techos altos de nuestros templos si nuestros corazones están levantados en soberbia. Él no responde a la perfección externa, sino a la pureza interna. No se conmueve por lo que mostramos, sino por lo que escondemos. Y si lo oculto está lleno de vanagloria, de apariencia, de juicio y crítica, entonces todo lo que hacemos, por brillante que parezca, está vacío. Por eso, esto no es solo un llamado personal, es un clamor colectivo, una súplica para que las iglesias despierten, para que los altares se limpien, para que el pueblo vuelva a postrarse con reverencia, porque no sirve llenar auditorios si el cielo permanece cerrado. No sirve tener multitudes si la gloria de Dios ya no está. La mayor tragedia espiritual no es una iglesia vacía de personas, es una iglesia vacía de Dios. Y esa sequedad solo se revierte con corazones quebrantados, no con más actividades, no con más estrategias, ni luces, ni eventos, sino con líderes que lloran ante el altar, con congregaciones que vuelven a temblar ante la voz del Señor. Porque donde hay humildad, Dios mora. Donde hay quebranto, su presencia regresa. Y aquello que era solo una reunión se transforma en un encuentro con lo eterno. Pero si el orgullo no es enfrentado, comienza a ocurrir algo más profundo, más devastador. No solo se apaga la sensibilidad espiritual, no solo se enfría la pasión por Dios, sino que empieza a levantarse una muralla invisible, un muro que los ojos naturales no ven, pero que separa el corazón del creyente del trono de Dios con una intensidad devastadora. Isaías 59:2 lo dice sin rodeos: vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro para no oír. Esto no es poesía, es realidad espiritual. El pecado, y en particular el orgullo, levanta una pared, ladrillo tras ladrillo, actitud tras actitud, pensamiento tras pensamiento. Y llega un momento en que, aunque el creyente sigue orando, adorando, sirviendo, ya no hay comunión. El cielo se siente de bronce, la voz de Dios se apaga, la presencia se retira. Lo más alarmante es que este muro no aparece de un día para otro. Es un proceso lento, comienza con pequeñas comparaciones, con una sensación ligera de superioridad, con críticas disfrazadas de discernimiento, con miradas que juzgan en silencio, y sin que el alma lo note, se va aislando. Ya no fluye la adoración, ya no hay lágrimas, ya no hay fuego. El altar está ahí, pero está frío. El muro se ha levantado y muchos creen que pueden derribar ese muro con más actividad espiritual, con ayunos largos, con vigilias, con nuevos programas, pero nada de eso por sí solo tiene el poder para derrumbar esa barrera. Porque este muro no cae con esfuerzos humanos,
no cede ante nuestras estrategias, no responde al activismo religioso. Solo hay una fuerza que lo puede destruir: la humillación. Solo hay un martillo que lo rompe: el arrepentimiento profundo. El problema es que el orgullo impide precisamente eso. Hace que el alma se resista a quebrarse, la lleva a justificarse, a racionalizar, a minimizar su condición, y el creyente comienza a decirse a sí mismo: no estoy tan mal, hay otros peores. Esto no es orgullo, es celo por la verdad. Pero mientras más se excusa, más fuerte se vuelve el muro, porque el orgullo no solo nos pone de espaldas a Dios, también cierra nuestros oídos a su voz. Muchos de los que se llaman creyentes y hasta asisten fielmente a la iglesia cada semana, viven como si el Señor fuera un recuerdo lejano. Conocen de memoria las promesas, podrían contar anécdotas de momentos pasados en los que sintieron su presencia, pero hoy sus días están marcados por el silencio, por la sequedad espiritual, por una sensación constante de distancia. Y no es que Dios se haya alejado, no es que el cielo haya cerrado por accidente. Hay un muro invisible a los ojos, pero firme como el concreto, y ese muro se llama orgullo. Isaías no dijo que el Señor dejó de amar, no dijo que se olvidó de su pueblo, dijo que el pecado hizo separación, que Él escondió su rostro, que ya no escucha. Esa es una declaración que debería estremecer el alma de cualquiera que dice seguir a Cristo. ¿Qué sentido tiene la vida cristiana si no hay comunión real con el Creador? ¿De qué sirve levantar las manos en adoración si Él ha escondido su rostro? ¿Qué valor tiene el servicio si estamos desconectados del que da propósito a todo? Este mensaje entonces no es solo para confrontarnos, sino para invitarnos a volver al corazón, a dejar de señalar hacia afuera y empezar a examinar lo que llevamos dentro. Porque el muro no cae con actividades, ni con más reuniones, ni con canciones bien ejecutadas. Ese muro solo se derrumba cuando el alma se rinde, cuando el corazón se doblega, cuando las lágrimas lavan la soberbia y el clamor sincero brota desde lo profundo. No existe muro que Dios no pueda derribar, ni altivez tan profunda que su espíritu no pueda arrancar de raíz. Pero Él solo lo hará cuando vea humildad, cuando vea corazones dispuestos a admitir, a confesar, a cambiar. Puede que ese muro haya estado allí por años, acompañando nuestras oraciones como un silencio sordo, pero basta un solo acto de quebrantamiento verdadero para que todo cambie. Y cuando eso sucede, su presencia regresa, el fuego del Espíritu vuelve a arder, la comunión se restaura y el alma revive como tierra que por fin recibe lluvia. Pero si el muro invisible del orgullo separa al alma de su Dios, el problema se agrava aún más cuando ese muro se reviste de sonidos religiosos. Sí, cuando seguimos adorando, pero desde la apariencia, no desde la entrega. Cuando las palabras de las canciones suenan, pero no salen de un corazón rendido. Dios no ignora estas cosas, no las minimiza, no las tolera. En el libro de Amós, capítulo 5, versículos 21 al 23, el Señor declara algo que debería sacudirnos: aborrezco, desprecio vuestras solemnidades y no me complazco en vuestras asambleas. Quita de mí la multitud de tus cantares. ¿Puedes imaginar a Dios diciendo que aborrece una reunión que lleva su nombre? No estamos hablando de templos paganos, ni de rituales idólatras, sino de encuentros que se suponen para Él. ¿Qué provoca esta reacción tan intensa del cielo? No es la melodía, ni la letra, ni la excelencia técnica. Es la distancia entre lo que se canta y lo que se vive. Es la incoherencia entre el labio que adora y el corazón que se enaltece. El pueblo seguía entonando alabanzas,
los músicos hacían su parte, los instrumentos sonaban, pero Dios no recibía nada. Porque para Él, la música sin humildad es ruido. Las canciones sin pureza son molestia. La alabanza sin quebrantamiento es contaminación espiritual. Y lo más alarmante es que esto no es historia antigua, no es solo cosa del Antiguo Testamento. Pasa hoy, cada domingo, en iglesias llenas de gente, pero vacías de gloria. Hoy hay templos con sonido profesional, con músicos talentosos, con coros bien entrenados, pero sin el mover del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el altar está contaminado, porque los corazones están hinchados de vanidad, porque los que cantan se sienten superiores, porque los líderes de adoración han perdido el temor, porque el protagonismo ha reemplazado a la presencia. Es una verdad incómoda, pero vital, porque si no la reconocemos, seguiremos elevando cantos que el cielo aborrece, seguiremos soltando palabras que no tocan el corazón de Dios, porque lo que Él busca no es un estilo musical, busca un espíritu quebrantado, no busca ritmo, busca entrega, no busca letras poéticas, busca vidas alineadas con su voluntad. Jesús lo dijo sin rodeos: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Esa fue su queja hacia los religiosos de su tiempo, y lamentablemente es válida para muchos hoy, porque cantar no es prueba de comunión, estar al frente no garantiza intimidad, tener talento no demuestra quebrantamiento. Lo que el cielo observa no es la armonía, es la humildad. Cuando la adoración se convierte en espectáculo, en vitrina para lucirse, en escenario para la vanidad, entonces se pervierte y se convierte en algo detestable, porque la adoración nunca fue para agradar al hombre, fue diseñada para atraer la gloria de Dios. Y cuando la verdad se ausenta del corazón, el altar permanece frío. Por eso, esto no es una crítica a los acordes o a los estilos musicales, es una súplica al alma, un llamado urgente a revisar con qué disposición nos estamos presentando ante el Señor, porque hay que preguntarnos si lo que elevamos es un ruido sin vida o una fragancia que toca el cielo. Cuando el ego se instala en el corazón del adorador, todo lo que canta se vuelve una apariencia vacía. Y aunque los aplausos retumben en la sala, el cielo guarda silencio. La adoración que transforma no brota del talento ni del reconocimiento, sino de un corazón que ha sido quebrantado. No busca ovaciones, no compite por atención, no se apoya en técnicas, se entrega por completo, se inclina con humildad, se derrama con sinceridad. Es como aquella mujer que, sin palabras, ungió los pies de Jesús con perfume. No cantó, pero ofreció su alma, no entonó melodías, pero realizó un acto de amor que conmovió al Maestro. Donde hay soberbia, Dios no presta oído, pero donde hay quebranto, el cielo se abre, y allí cada sonido, cada palabra, cada lágrima se vuelve una ofrenda viva y aceptable ante el Señor. Eso es lo que Él busca. Esa es la alabanza que renueva los ambientes. Esa es la voz que el cielo no ignora. Pero tal vez lo más peligroso del orgullo no es solo su habilidad para resecar el alma, enturbiar la adoración o levantar muros invisibles entre el creyente y su Dios. Lo más dañino es su sutileza, su forma de hacernos creer que todo está bien, cuando en realidad estamos lejos. Porque el orgullo no solo aleja al Espíritu Santo, también ciega el discernimiento. Y lo más alarmante de todo es esto: quien ha caído en el orgullo casi nunca lo reconoce. La palabra lo deja claro en 1 Corintios 10:12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No advierte al débil, ni al que vacila, ni al que tropieza. Advierte al que se cree firme.
Porque hay una caída más grave que la visible. Es la caída interior, esa que rompe la comunión con Dios, mientras la persona aún piensa que camina bien. El orgullo tiene esa capacidad de generar una ilusión espiritual. Alguien cree estar bien porque todavía sostiene el micrófono, porque aún es llamado líder, porque sigue recitando versículos y sirviendo en ministerios, pero no se da cuenta de que su corazón ya se ha desviado, que su conexión con el cielo se ha cortado hace tiempo. El orgullo es un anestésico del alma. Apaga las alarmas, silencia las advertencias, endurece el corazón. Y en ese estado no solo se pierde la visión propia, también se empieza a juzgar a los demás. Se vuelve uno crítico, murmurador, se escuda en su experiencia o en su posición espiritual para señalar al otro, mientras su propia alma se va marchitando. Y así es como muchos creyentes quedan estancados, desorientados, sin comprender por qué ya no sienten la presencia de Dios, por qué su fe parece insípida, por qué la adoración se volvió mecánica. Culpan a las pruebas, a los ataques, a las circunstancias, pero rara vez consideran que la causa pueda estar dentro, que quizás no es el enemigo externo, sino su propia altivez la que los desconectó. Cuando alguien cree saberlo todo, ya no aprende. Cuando cree estar en lo correcto, deja de escuchar. Cuando piensa que su andar es intachable, ya no se examina. Y en ese terreno se prepara la caída más peligrosa, la que ocurre mientras la persona sigue activa en lo espiritual, pero está fuera del propósito de Dios. El orgullo hace que se confunda actividad con aprobación. Cree que porque aún está sirviendo, Dios está complacido. Cree que porque sus palabras son correctas, su corazón también lo es. Cree que porque otros lo admiran, el cielo lo respalda. Pero el hecho de ocupar un lugar visible no significa que se esté firme delante del trono. La historia nos enseña que muchos continuaron con tareas espirituales mucho después de haber sido apartados por Dios. Saúl seguía siendo rey, aunque ya no contaba con su presencia. Sansón peleaba, aunque el espíritu ya se había apartado de él. Y esa es quizás la señal más severa de juicio, cuando Dios ya no habla y la persona ni siquiera lo nota. Por eso, esta advertencia no puede tomarse a la ligera. No es suficiente con creer que uno está firme. No basta con sentirse bien. Hay que detenerse, mirar al interior, preguntarle al Espíritu Santo cómo está realmente nuestro corazón. Porque si estamos demasiado seguros de nosotros mismos, podríamos estar más cerca de la caída de lo que imaginamos. Allí se revela el verdadero rostro del orgullo. No es convicción, es un enemigo oculto. Es un saboteador que se viste de seguridad, un destructor que se presenta como certeza. Y mientras más lo alimentamos, más confiados nos sentimos y más nos alejamos del propósito eterno. Porque aquel que cree que está firme sin examinar su interior ya ha empezado a resbalar. Pero el Espíritu Santo, en su infinita compasión, no guarda silencio. Él confronta con verdad, sacude con amor y despierta con urgencia. Si estas palabras llegan hoy a tu corazón, no es por azar, es porque todavía estás a tiempo. Aún puedes abrir los ojos. Todavía puedes descubrir lo que el orgullo ha tratado de esconder. Porque el que de verdad permanece firme es aquel que se apoya en la gracia, que camina con temor reverente, que cada día examina su alma. Ese no cae. Cuando el orgullo encuentra morada en el corazón, no solo rompe nuestra comunión con Dios, también contamina todo lo que tocamos, todo lo que amamos, todo lo que fue edificado para reflejar la unidad del reino. En Proverbios 13, verso 10, hallamos una advertencia precisa. Del orgullo solo nace la contienda, pero con los humildes
habita la sabiduría. No se trata de una sugerencia superficial, es una alerta del cielo sobre la naturaleza destructiva del orgullo. Porque donde hay soberbia, el conflicto no tarda en aparecer, y ese conflicto arrasa matrimonios, divide familias, enfría iglesias, debilita el discipulado. Miremos primero al hogar. El matrimonio, esa bendición divina, fue creado para ser reflejo del amor de Dios. Pero si uno de los dos, o ambos, permiten que el orgullo dirija su caminar espiritual, esa unión se fragmenta. Se apaga la empatía y nace la rivalidad. El perdón deja de fluir y aparece la necesidad de justificarse. Ya no se escuchan los corazones, solo los argumentos. El orgullo declara: yo soy el líder espiritual, yo conozco la verdad, yo sé cómo se deben hacer las cosas, y convierte al esposo o a la esposa en oponente, no en aliado. En vez de caminar juntos hacia el Señor, avanzan en direcciones opuestas hasta romper el vínculo sagrado. Y no solo ocurre en casa. El discipulado, que debería ser un acto humilde de servicio y formación, se transforma en una plataforma para mostrar superioridad. Cuando el que enseña se cree dueño de la verdad, su enseñanza pierde el poder de transformar y se convierte en una herramienta de dominio. Las relaciones se vuelven dependencias emocionales en vez de reflejos de la reverencia por Dios. El discipulado se convierte en un trono disfrazado de guía espiritual, y el discípulo no crece en intimidad con Dios, sino en apego a una persona. Dentro de la iglesia, este veneno se extiende como una plaga silenciosa. Lo vemos en líderes que defienden sus propias ideas como si fueran revelación absoluta, en grupos cerrados que desprecian a quienes no comparten sus códigos espirituales, en servidores que critican cómo otros adoran, pero no se detienen a examinar su propia adoración, en predicadores que miden su éxito por la cantidad de personas que los escuchan, por lo que reciben o por los aplausos que provocan, y no por la madurez espiritual del rebaño que les fue confiado. Así nacen las divisiones, los celos, las habladurías disfrazadas de preocupación, los juicios disfrazados de discernimiento y hasta la exclusión justificada como protección espiritual. Pero la pérdida más dolorosa es la del mismo cuerpo de Cristo. Cada miembro de la iglesia es una joya en el tesoro de Dios, y cuando el orgullo se instala, abre una fisura en ese tesoro. Uno se siente superior, otro inferior. Uno exige sus derechos, otro se siente olvidado. Uno se cree indispensable, otro invisible. El resultado es devastador. El testimonio colectivo se apaga, las generaciones se enfrían y la misión que Dios nos encomendó pierde fuerza ante el mundo. Este es el drama callado que muchas congregaciones enfrentan hoy. No se trata de ataques del mundo, no se trata de contextos sociales, es el orgullo que habla por dentro, sin levantar la voz, pero con fuerza suficiente para derrumbar desde las bases. Y las heridas no se borran solas. Matrimonios destruidos que nunca sanaron espiritualmente. Hogares donde la fe ya no se comparte. Discipulados que terminan sin legado. Amistades rotas que nunca se restauran. Pero la palabra también nos muestra la salida. No solo señala el peligro, también ilumina el camino. El antídoto al orgullo es la sabiduría que viene de lo alto, la humildad. No una humildad de apariencia, ni esa que se cultiva para ser reconocida, sino una que nace del encuentro con Dios, del reconocimiento de lo pequeños que somos, del temor santo, del amor que se entrega sin esperar recompensa. En el hogar, esa humildad se traduce en escuchar más, en honrar la opinión del otro, en pedir perdón sin necesidad de tener razón. En el discipulado se manifiesta cuando el mentor ora antes de enseñar, cuando sacrifica su tiempo no para brillar, sino para servir.
Y en la iglesia, la humildad se revela cuando los líderes trabajan en lo secreto, cuando cultivan la unidad sin necesidad de ser populares, cuando primero se juzgan a sí mismos antes de corregir a otros. Porque donde el orgullo levanta barreras, la humildad construye puentes. Y esos puentes restauran hogares, sanan relaciones, fortalecen el discipulado y avivan el cuerpo de Cristo. La contienda se apaga, la sabiduría regresa y el testimonio de la iglesia vuelve a ser fragancia que alcanza al mundo. El desafío que enfrentamos hoy puede parecer abrumador, pero no está fuera de nuestro alcance. La misma palabra que revela la batalla que libramos por dentro también nos entrega el poder para vencer al orgullo. Nos señala a Jesús, quien siendo rey eligió servir, quien siendo el Hijo eterno se rebajó hasta la cruz, quien siendo el Señor se arrodilló a lavar los pies de sus discípulos. Ese mismo Jesús, vivo y presente, extiende su espíritu sobre nosotros, dándonos una humildad auténtica que puede sanar nuestras familias, unir nuestras iglesias, dar fruto a nuestros discipulados y hacer que nuestro testimonio del reino sea genuino. Si anhelas ver sanidad, reconciliación, una unción duradera y un pueblo que refleje la imagen de Cristo en unidad, entonces el primer paso es personal. La lucha comienza en tu interior. Derrumba las murallas del orgullo que has levantado. Restaura la ternura, la dependencia del Padre, la reverencia a su presencia. Porque cuando tu alma se humilla, tu hogar encuentra alivio, tu iglesia despierta y el cuerpo de Cristo se fortalece con nueva vida. Y sí, hay esperanza. Aunque el orgullo actúe como un veneno que nadie nota, aunque levante muros invisibles y seque los pozos del alma, Dios ha dejado un remedio. No se trata de un ritual vacío, ni de una fórmula repetida, ni siquiera de una oración memorizada. Es algo más profundo, más desafiante, pero infinitamente más transformador: el quebrantamiento. El Salmo 51, versículo 17, lo declara con firmeza. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás, oh Dios. Aquí está la llave que rompe las cadenas del orgullo. Porque mientras el soberbio levanta altares de apariencia, el humilde edifica un altar con sus ruinas, y ese altar sí es recibido en el cielo. El orgullo se resiste a la humillación, se niega a doblar rodillas, a confesar errores, a pedir perdón. Pero es precisamente esa resistencia la que debe ser demolida si deseamos volver a sentir la presencia de Dios. El alma atrapada por el orgullo necesita rendirse sin condiciones. No hay forma de embellecer la soberbia para hacerla aceptable ante Dios. Debe ser eliminada por completo. Y eso solo sucede cuando el corazón verdaderamente se rompe. Pero ¿qué significa quebrarse? No es simplemente soltar unas lágrimas. No se trata de un momento de emoción pasajera. Quebrantarse es dejar que la luz de Dios entre hasta lo más escondido del alma y revele lo que se ha podrido, para luego clamar con urgencia que Él lo arranque desde la raíz. Es reconocer que uno ha estado caminando en la distancia, aunque por fuera parecía estar cerca. Es admitir que nuestras buenas obras no reemplazan la intimidad perdida, que el servicio no sustituye el fuego que se ha apagado en el altar del secreto. Un corazón quebrantado no negocia con Dios, no pone condiciones ni justificaciones, solo exclama: ten misericordia de mí, Señor. Es el mismo clamor del hijo pródigo, el susurro quebrado del publicano en el templo, el grito ahogado de David tras su caída. Es la voz de quien entiende que merece juicio, pero ruega por la gracia. Y lo más maravilloso es que Dios nunca ignora esa voz. Cuando un alma se quiebra delante del Señor, los cielos se abren,
el Espíritu Santo comienza a moverse otra vez. El corazón se vuelve sensible, la palabra vuelve a hablar, las heridas empiezan a sanar, la adoración se convierte en ofrenda viva, la oración en respiración del alma, y la presencia de Dios deja de ser una teoría para volverse llama real que arde por dentro. Pero todo empieza con una decisión: humillarse. Y eso nadie puede hacerlo por ti. No ocurre de forma automática, ni porque asistas a una iglesia, ni porque pertenezcas a un grupo espiritual, ni siquiera por el puesto que ocupas. Es una guerra íntima, un enfrentamiento directo contra el yo, contra la imagen que protegemos, contra la altivez que alimentamos con tanto esmero. Es declarar la caída del trono del ego y permitir que Cristo tome su lugar en lo más profundo de tu ser. Muchos buscan respuestas rápidas, soluciones emocionales, caminos superficiales, pero la única medicina eficaz para un alma infectada por el orgullo es el arrepentimiento verdadero. No un remordimiento fugaz, sino una convicción profunda de haber ofendido al Dios Santo, de haber tomado su lugar en el altar del corazón, de haber ignorado su voz mientras defendíamos nuestras propias ideas religiosas. Y ese arrepentimiento genuino lleva a una transformación real. La persona ya no vive para aparentar, sino para agradar a Dios. Ya no sirve para ser vista, sino para glorificar al Padre. Ya no busca reconocimiento, busca más presencia, porque ha entendido que solo un corazón humilde puede ser morada del Espíritu Santo. Hoy es el momento de tomar una decisión: seguir construyendo sobre el orgullo o permitir que Dios lo derribe todo para comenzar de nuevo. Porque es mejor una alma rota a los pies del Señor que una alma altiva en el púlpito. Vale más una lágrima honesta en lo secreto que 1000 palabras huecas en lo público. Más vale que el Señor sane lo que hay en lo profundo de tu alma, aunque nadie lo note, que sigas aparentando fuerza por fuera mientras por dentro te vas consumiendo poco a poco. Dios no está buscando gente impecable, sin fallas ni errores. Él está buscando corazones rendidos, vidas que lloren al mirar su condición, hombres y mujeres que clamen por ser restaurados, que se arrodillen sin reservas. Son esos a los que Él levanta, a los que unge con poder, a los que envía con propósito, a los que respalda con su presencia. Y tú puedes estar entre ellos, pero hay algo que debes hacer, algo que cambia todo: permitir que tu corazón se quebrante delante de Dios. Solo entonces el cielo se abrirá. Solo así el orgullo cederá su lugar. Solo de esa forma comenzará la restauración verdadera. No puedes posponer esta decisión. No puedes suavizar esta verdad. No puedes ignorar esta advertencia. Esta es una de esas veces en que Dios está hablando con claridad. Porque el orgullo espiritual no es solo una debilidad del carácter, ni una actitud incorrecta. Es un veneno lento, un enemigo invisible, un asesino del alma eterna. Y lo más aterrador es que se mueve en silencio, sin que la persona lo perciba. Engaña hasta el último suspiro, hasta el momento mismo del juicio. Jesús fue claro en Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. Pronunció una de las palabras más fuertes de todo el Evangelio: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y añade que muchos, no pocos, le dirán: ¿acaso no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios e hicimos milagros? Y él responderá: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. No les hablaba a incrédulos, ni a gente ajena a la fe. Hablaba a los que pensaban estar en el camino correcto, los que hablaban de Jesús, los que servían en su nombre, los que eran vistos, reconocidos, pero vivían engañados. Y ese engaño tenía una raíz, el orgullo.
El orgulloso espiritual cree que está bien con Dios. Se aferra a su historia, a su posición, a sus logros, pero ha olvidado lo que realmente importa: la intimidad con Dios, la obediencia que duele, la humildad que no presume. Cree que por cargar la Biblia ya cuenta con el favor del cielo, pero Dios no se impresiona con las apariencias. Él escudriña los corazones y cuando encuentra orgullo, se retira. Por eso no puedes dejar pasar más tiempo. No es un tema de emociones o de esperar el momento perfecto. Es ahora, porque el orgullo no pide permiso para entrar, pero sí puede ser desarraigado si hay una entrega genuina. No mañana, no cuando tengas tiempo, no en la próxima reunión, hoy. El peligro del orgullo espiritual es que puede llevar a una persona a vivir convencida de que está sirviendo a Dios y al final descubrir que todo era fachada, ego, soberbia vestida de piedad. Y en ese momento ya no habrá marcha atrás. No quedará altar, no habrá oración eficaz, solo la voz firme del juez diciendo: nunca os conocí. Por eso este es un llamado urgente, un llamado de vida o muerte. No hay zonas grises, no hay espacio neutro. O el orgullo muere en ti o terminará matando tu alma. Puedes hacer como si nada, como si estas palabras no te tocaran, pero dentro de ti, tú sabes que Dios te está hablando, que esta es tu oportunidad, tu momento, porque la humildad es la llave que abre las puertas del cielo. Solo los que reconocen su quiebra espiritual reciben gracia. Solo los que se rinden son restaurados. Solo los que descienden son levantados. Dios resiste al soberbio, pero se acerca al humilde. Y esa gracia que Él otorga es lo único que puede salvarte. No tus obras, no tu conocimiento bíblico, no tus memorias espirituales. Solo la gracia que se activa cuando el corazón se rinde. Esta no es la conclusión de un mensaje. Es el principio de una nueva etapa si decides responder. El cielo está atento, los ángeles miran, el Espíritu Santo está tocando tu interior. ¿Seguirás encubriendo ese orgullo? ¿Seguirás excusándolo? ¿O permitirás que Dios lo derribe antes de que sea tarde? Hoy el Señor extiende su mano, no para felicitarte por tus logros, sino para rescatarte de lo que eres cuando nadie te observa. Él no quiere verte perdido en la rutina de la religión. Él quiere verte postrado, quebrantado, vacío de ti para llenarte de su espíritu. Haz esta elección con reverencia, porque en este instante no solo se juega tu estado de ánimo, está en juego tu eternidad. Que el fuego del Espíritu queme todo rastro de orgullo que aún quede dentro de ti, y que la humildad te abra las puertas del cielo. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Es porque el Señor ha visto tu valor, tu lucha y tu deseo de volver a Él. Hoy puede comenzar algo nuevo, para siempre. Quiero tomarte un momento para felicitarte, no solo con palabras, sino desde lo más profundo de mi corazón. Porque si estás leyendo esto, es porque no te apartaste, no huiste, te quedaste, incluso cuando la verdad comenzó a incomodar. ¿Sabes lo que eso significa? Que has permitido que la luz de Dios ilumine los rincones más oscuros de tu alma, que no te asustaste al ver lo oculto salir a la superficie. Muy pocos tienen ese valor. Tú has escuchado la voz del Espíritu Santo y has decidido responder. Eso ya te hace diferente, eso te coloca en el camino correcto. Y ahora, si este mensaje ha tocado algo en ti, si ha removido esas raíces que no sabías que estaban tan profundas, quiero invitarte a hacer algo sencillo, pero con un peso eterno. Escribe en los comentarios: aquí me rindo. No es una frase vacía, no es solo un gesto. Es una declaración delante del cielo de que tú has decidido entregarlo todo. Es una señal de que tu corazón ya no quiere resistirse más a Dios, sino dejarse moldear, quebrantar, restaurar.
Aquellos que escriban estas palabras serán como faros en medio de la oscuridad, testigos de que aún hay corazones dispuestos a rendirse. Durante este recorrido hemos pisado terreno sagrado y desafiante. Hemos visto cómo el orgullo, ese veneno invisible, no nació en la tierra, sino en el mismo cielo, en el corazón de un ángel que lo tuvo todo. Y desde entonces, esa semilla ha seguido contaminando vidas, camuflándose incluso en las cosas santas. Puede esconderse en la alabanza, en el discurso hermoso, en el servicio diligente, y aún así estar vacío de la presencia viva del Señor. Examinamos sus síntomas, como el juicio disfrazado, la comparación que hiere, la frialdad que se instala en el alma, la rutina sin fuego, los muros que levantamos entre nosotros y Dios, y esos corazones que ya no tiemblan ante su voz. También miramos cómo el orgullo interfiere en nuestras oraciones, cómo convierte la adoración en simple ruido, cómo bloquea las puertas del cielo y cómo nos hace creer que todo está bien cuando ya hemos caído hace tiempo. Vimos matrimonios rotos, amistades deshechas, iglesias llenas pero vacías de espíritu. Vimos cultos donde la música suena fuerte pero el cielo guarda silencio. Y entendimos algo crucial: no hay medicina humana para este mal, solo un corazón quebrantado puede recibir el toque sanador de Dios. Solo la humildad abre el camino a la redención. Y al final recibiste un llamado que no puedes ignorar. El orgullo puede llevarte al juicio, a escuchar de labios del Señor: nunca te conocí. Pero la humildad te abrirá las puertas eternas del reino. Hoy, ahora mismo, se define tu eternidad. De todo lo que hemos compartido, hay una imagen que quiero que lleves contigo. La vida espiritual se parece mucho a un jardín. Si permites que el orgullo crezca sin arrancarlo, las flores verdaderas, esas que nacen del Espíritu, comenzarán a marchitarse en silencio. Pero si tienes el coraje de arrancar esa raíz venenosa, si decides humillarte delante del Señor, algo extraordinario puede suceder. La humildad puede brotar como un nuevo renuevo, transformando tu manera de vivir, tu adoración, tus relaciones y el destino eterno de tu alma. Y esas flores que broten no serán para tu gloria, sino para la gloria de Dios reflejada en ti. Así que si has llegado hasta aquí, si este mensaje te habló, da ese paso. Escribe aquí: me rindo. Que sea una evidencia de que hoy decidiste romper con el orgullo y abrazar la humildad que viene del cielo. Y si aún no estás suscrito a este canal, hazlo ahora. No es solo presionar un botón, es decir, quiero seguir creciendo, quiero mantener la llama viva, quiero caminar en comunión real cada día. Si ya lo hiciste, te honro por esa decisión. Y si aún no, entiende que unirte a esta comunidad es como echar buen abono a tu jardín espiritual. No hacerlo sería perder una bendición que podría alimentar tu alma. También te animo a seguir explorando los otros mensajes que tenemos. Cada uno es una semilla lista para encender tu pasión, despertar tu sensibilidad espiritual y ayudarte a estar alerta. Porque esta lucha contra el orgullo no termina hoy. Es una guerra diaria, una responsabilidad que debemos asumir con determinación. Pero aquí no estás solo. Aquí encontrarás palabra viva, aliento constante y fuego que no se apaga. Gracias por permitirte este momento. Gracias por no huir. Te honro porque tu alma está sedienta de verdad. Que el Espíritu Santo siga obrando en ti, derribando fortalezas, afirmando tu rendición, encendiendo tu alabanza y llevando tu alma a un encuentro más profundo con la presencia de Dios. Que cada día vivas menos para las miradas de los hombres y más para lo que Dios oye en tu corazón. Que hoy sea el primer día de una nueva vida, una vida humilde, firme y llena del Espíritu. Aquí me rindo. Que así sea contigo y para siempre.